Hola viajeros, bienvenidos a Urban Backpack. Hoy los llevo a explorar la mágica región de Toscana, en el corazón de Italia, un lugar donde la historia, el arte y los paisajes se mezclan para crear experiencias únicas. Desde la imponente Florencia, cuna del Renacimiento, pasando por la famosa Torre de Pisa, la encantadora Marina di Pisa y hasta la medieval San Gimignano, esta ruta nos invita a descubrir tanto la grandeza artística como la vida cotidiana de la Toscana. Toscana no es solo ciudades y monumentos, sus colinas doradas, sus viñedos y olivares nos hablan de una tierra que ha inspirado a artistas, poetas y viajeros durante siglos. Prepárense para sumergirse en calles empedradas llenas de historia, plazas donde cada piedra tiene un secreto y miradores con vistas que parecen sacadas de un cuadro renacentista. En este vídeo, además de mostrarles los lugares más icónicos, les compartiré curiosidades y datos sorprendentes que solo los locales suelen conocer. Desde la historia de la Torre de Pisa hasta los secretos mejor guardados de San Gimignano, vamos a vivir Toscana como un verdadero explorador urbano. Así que, mochilas listas y cámaras preparadas, porque nuestra aventura por Toscana empieza ahora. Comenzamos nuestro viaje en Pescaia di Santa Rosa, una represa histórica ubicada en el río Arno, cerca de Pisa. Este lugar, aparentemente tranquilo, es mucho más que una simple estructura hidráulica. Construida para controlar las inundaciones del río y regular el caudal, la Pescaia se ha convertido también en un punto de encuentro para locales y visitantes que buscan disfrutar del río y de la naturaleza circundante. Desde aquí, podemos observar cómo el río Arno fluye serenamente, rodeado de vegetación y reflejando el cielo de Toscana como un espejo. Es un lugar ideal para tomar fotografías, relajarse y empezar a sentir la esencia de la región antes de adentrarnos en las ciudades más famosas de Toscana. Curiosidad, la palabra Pescaia proviene del italiano y se refiere a una estructura para la pesca y control del agua. Así que, aunque hoy sea más un lugar turístico y recreativo, su función original era vital para la vida y la economía local durante siglos. Al caminar por sus márgenes, es fácil imaginar cómo los habitantes de la Toscana han convivido con el río desde tiempos antiguos, y cómo el Arno ha sido testigo silencioso de la historia de Pisa y sus alrededores. El río Arno es uno de los grandes protagonistas de la Toscana y una auténtica columna vertebral de la región. Nace en los Apeninos, en el monte Falterona, y recorre más de 240 kilómetros atravesando ciudades clave como Florencia y Pisa, antes de desembocar en el mar Tirreno, muy cerca de Marina di Pisa. Durante siglos, el Arno ha sido fuente de vida, comercio y desarrollo, pero también de grandes desafíos. Sus crecidas marcaron la historia de Florencia, siendo la más devastadora la inundación de 1966, que dañó obras de arte irreemplazables y cambió para siempre la forma en que Italia protege su patrimonio cultural. Hoy, el Arno sigue siendo un símbolo profundamente ligado a la identidad toscana. Sus orillas combinan naturaleza, arquitectura y vida cotidiana, ofreciendo una perspectiva distinta de las ciudades que atraviesa, más tranquila y auténtica, lejos de las multitudes. Seguir el curso del Arno es, en muchos sentidos, seguir el hilo conductor de la historia de Toscana, desde el interior montañoso hasta el Mediterráneo. Nos encontramos ahora en el Ponte Vecchio, el puente más famoso de Florencia y uno de los símbolos más reconocibles de toda Italia. Su origen se remonta a la época romana, aunque la estructura actual data del siglo XIV, después de que una riada del río Arno destruyera los puentes anteriores. Lo que hace único al Ponte Vecchio es su arquitectura, un puente habitado, con tiendas construidas directamente sobre la estructura. Originalmente, aquí se instalaban carniceros y curtidores, pero en el siglo XVI, por orden de Cosme y de Medici, fueron reemplazados por orfebres y joyeros para mejorar la imagen del puente, una tradición que continúa hasta hoy. Justo sobre nuestras cabezas pasa el corredor Vasariano, un pasaje elevado construido en 1565 por Giorgio Vasari, que permitía a la familia Medici desplazarse entre el Palazzo Vecchio y el Palazzo Pitti sin mezclarse con el pueblo. Este corredor es uno de los secretos mejor guardados de la Florencia renacentista. Un dato poco conocido es que el Ponte Vecchio fue el único puente de Florencia que no fue destruido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, lo que refuerza aún más su valor histórico y simbólico. Desde aquí, las vistas del Arno al amanecer o al atardecer son de las más fotografiadas de la ciudad, un lugar donde historia, arte y vida cotidiana se encuentran en perfecta armonía.
Ahora estamos en la Plaza de la Señoría, uno de los espacios más importantes de Florencia, y durante siglos, el centro absoluto del poder civil de la ciudad. Mientras caminamos por la plaza, es fácil notar que no se trata de un lugar pensado solo para lucirse, sino para imponer autoridad. Su forma irregular y su amplitud transmiten una sensación de control y solemnidad, recordándonos que aquí se tomaban decisiones que afectaban a miles de personas. Este ha sido un escenario de momentos clave de la historia florentina, celebraciones, proclamaciones y episodios de fuerte tensión social que dejaron huella en la identidad de la ciudad. Un dato curioso es que, mucho antes de ser un punto turístico, esta plaza funcionaba como un gran espacio público donde los ciudadanos se reunían para informarse, debatir y observar el pulso político del momento. Hoy, mientras la recorremos, la Plaza de la Señoría sigue siendo un lugar vivo, donde la historia no está encerrada en un museo, sino que forma parte del día a día de Florencia. En un extremo de la Piazza della Signoria se encuentra la Fuente de Neptuno, conocida por los florentinos como Il Biancone, en referencia al color claro del mármol utilizado en la escultura principal. Fue inaugurada en 1575 para celebrar el poder marítimo de la familia Medici, un mensaje político claro en una ciudad que, paradójicamente, no tiene salida directa al mar. La figura de Neptuno fue esculpida por Bartolomeo Amannati y representa al dios del mar dominando las aguas, rodeado de ninfas, sátiros y figuras mitológicas. El rostro de Neptuno está inspirado en Cosme de Medici, reforzando la idea del gobernante como señor absoluto de la ciudad y sus territorios. En su época, la fuente no fue bien recibida por todos. Algunos ciudadanos criticaron su estilo y proporciones, y no era raro que aparecieran comentarios satíricos grabados en las piedras cercanas. A pesar de ello, con el paso del tiempo se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la plaza. Durante siglos, la Fontana del Nettuno sufrió daños y vandalismo, lo que obligó a varias restauraciones. Hoy, protegida y cuidadosamente conservada, sigue marcando uno de los puntos más fotografiados de Florencia, recordándonos cómo el arte también fue una herramienta de poder y propaganda. Ahora estamos en la Loggia della Signoria, uno de los espacios más potentes a nivel simbólico de toda Florencia. No es solo una galería abierta, es un manifiesto de poder esculpido en piedra y bronce. Bajo sus grandes arcos renacentistas vemos un conjunto de esculturas que representan la evolución artística y política de la ciudad. A nuestra izquierda destaca el Perseo con la cabeza de Medusa, una obra maestra de Benvenuto Cellini. La escena es violenta y deliberada. Perseo alza la cabeza de Medusa como un mensaje claro de dominación. En el contexto florentino, esta escultura simboliza el triunfo del poder establecido sobre el caos y la disidencia. Muy cerca encontramos el Rapto de las Sabinas, de Gian Bologna, una escultura que sorprende por su movimiento en espiral y por estar pensada para ser observada desde todos los ángulos. Curiosamente, el artista la creó sin un significado concreto y el nombre se le dio después, demostrando hasta qué punto la forma y la técnica podían imponerse al relato. También vemos figuras que representan virtudes cívicas y héroes mitológicos, elegidos cuidadosamente para transmitir mensajes políticos comprensibles para cualquier ciudadano del siglo XVI. Aquí, el arte no decora, comunica. Un detalle que suele pasar desapercibido es el techo artesonado de la loggia, decorado con escudos y motivos heráldicos, recordándonos que este espacio estaba íntimamente ligado al poder de la ciudad. Hoy, mientras la recorremos, la Loggia della Signoria sigue funcionando como un museo al aire libre, pero también como una lección de historia política, donde Florencia se explica a sí misma a través del arte. Ahora estamos frente al Palazzo Vecchio, uno de los edificios más imponentes y simbólicos de Florencia. Su aspecto severo, casi fortificado, no es casual. Este palacio fue concebido como una afirmación de poder y estabilidad en una ciudad marcada por conflictos políticos constantes. Construido a finales del siglo XIII, el Palazzo Vecchio fue durante siglos la sede del gobierno florentino. Cada bloque de piedra, cada línea austera de su fachada, transmite un mensaje claro: aquí se gobernaba, se juzgaba y se decidía el futuro de la ciudad. Al observarlo desde la plaza, destaca su torre elevada, visible desde distintos puntos de Florencia. No era solo un elemento arquitectónico, sino una señal de vigilancia y control, un recordatorio permanente de la autoridad civil.
Un detalle interesante es el uso de la piedra rústica en la fachada, pensada para resistir ataques y, al mismo tiempo, proyectar una imagen de solidez. En una época de rivalidades entre familias y facciones, este edificio debía inspirar respeto, incluso temor. Hoy, mientras lo contemplamos desde el exterior, el Palazzo Vecchio sigue cumpliendo su función simbólica: representar el corazón político de Florencia, un lugar donde la historia no se muestra, se impone. Ahora nos detenemos frente a la escultura de Hércules y Caco, justo al exterior del Palazzo Vecchio. A simple vista, parece una escena de pura fuerza y acción. Hércules domina al monstruoso Caco, capturando un momento de tensión casi cinematográfica. La obra es del renombrado escultor Baccio Bandinelli y fue creada a mediados del siglo XVI. Su intención no era solo mostrar la fuerza de Hércules, sino también transmitir un mensaje político. Hércules simboliza la virtud y el orden, mientras que Caco representa el caos y la desobediencia. Para los florentinos de la época, era un recordatorio visible de que la justicia y la autoridad prevalecen sobre el desorden. Fíjate en los detalles: cada músculo de Hércules está cuidadosamente trabajado, casi como si la piedra estuviera viva, mientras que Caco parece retorcerse con un dramatismo exagerado que intensifica la narrativa de lucha. Curiosidad: la escultura fue polémica en su momento, porque algunos contemporáneos consideraban que Bandinelli exageraba la violencia y la musculatura, un estilo muy distinto al ideal renacentista de equilibrio y serenidad. Hoy, esa intensidad nos permite sentir la fuerza y la tensión del momento, casi como si estuviéramos presenciando la escena en vivo. Mientras la contemplamos, podemos apreciar cómo el arte exterior del Palazzo Vecchio no es decoración. Cada escultura tiene un mensaje, un propósito y una historia que conecta directamente con la ciudad y su identidad. Ahora nos detenemos frente al David de Miguel Ángel, una de las esculturas más icónicas de Florencia y símbolo absoluto del Renacimiento. A primera vista, su presencia impone. Mide más de 5 metros de altura y parece observar la plaza con una mirada concentrada y llena de determinación. Esta obra fue creada entre 1501 y 1504, tallada en un solo bloque de mármol blanco proveniente de Carrara. Miguel Ángel transformó una piedra que otros consideraban imperfecta en un monumento a la perfección humana, al poder de la inteligencia y la valentía. Curiosidad histórica: el David fue colocado originalmente aquí, en la Piazza della Signoria, no como adorno, sino como un mensaje político. Representaba la fuerza y el coraje de la República Florentina frente a sus enemigos más poderosos, un recordatorio visible del espíritu independiente de la ciudad. Fíjate en los detalles: la tensión de los músculos, las venas de los brazos, la expresión concentrada del rostro. Miguel Ángel captó el momento previo a la acción, justo antes de que David enfrente a Goliat. Esa combinación de serenidad y potencia es lo que hace que la escultura sea única y tan poderosa incluso hoy. Otro dato interesante: muchos florentinos y visitantes se sorprenden al acercarse y darse cuenta de que, a pesar de su tamaño, la proporción y el equilibrio están pensados para que se vean perfectos desde abajo, el ángulo desde el que originalmente se contemplaba la obra en la plaza. Mientras la observamos, no es solo una obra de arte. Es un testimonio de cómo Florencia convirtió la escultura en un lenguaje político, cultural y emocional que sigue impactando a todos los que pasan por la Piazza della Signoria. Ahora nos detenemos frente a la escultura del hombre, conocida como el Maschio de Vincenzo de Rossi, ubicada a la izquierda de la entrada principal del Palazzo Vecchio. A primera vista, lo que más llama la atención es su postura erguida y la ausencia de brazos, que le da un aire de misterio y solemnidad. La escultura representa la fuerza y la resistencia humanas, un hombre que parece desafiar el paso del tiempo y los embates de la historia, incluso incompleto. Aunque hoy nos resulta intrigante y casi inquietante, en su momento la obra transmitía valores de firmeza, disciplina y control, cualidades muy asociadas al poder del Palazzo Vecchio. Fíjate en los detalles: el torso musculoso, la tensión de las piernas y la expresión del rostro. Cada elemento está trabajado con precisión renacentista para transmitir fuerza y determinación, a pesar de la incompletitud física. Curiosidad: la escultura fue concebida en el siglo XVI y forma parte del conjunto que flanquea la entrada del palacio. La ausencia de brazos podría interpretarse como una alegoría del sacrificio o del deber inquebrantable. Incluso sin medios completos, el hombre sigue proyectando autoridad y presencia.
Un detalle adicional, a la derecha de la entrada hay una escultura femenina que contrasta con el mastio. Su postura elegante y serena representa virtud, prudencia y fortaleza, reforzando simbólicamente la idea de que el poder combina fuerza y prudencia, acción y equilibrio. Juntas, estas figuras flanquean la entrada, comunicando un mensaje claro a todos los que cruzan el umbral del palacio. Mientras la observamos, es fácil imaginar cómo los florentinos originales veían esta figura, un recordatorio silencioso de que el poder no reside solo en la perfección física, sino también en la resistencia, la firmeza y la presencia que se mantiene frente a la historia. Ni bien entramos al Palazzo Vecchio, nos encontramos con su impresionante patio central, un espacio que combina majestuosidad y equilibrio renacentista. A primera vista, la simetría de las arcadas y la luz que entra desde arriba captan nuestra atención, invitándonos a recorrer cada rincón. El patio fue diseñado por Arnolfo di Cambio en el siglo XIV y ha sido remodelado varias veces, pero su esencia sigue intacta, un espacio abierto que conecta todas las funciones del palacio y permite que la arquitectura respire. Lo que vemos ahora no es solo un lugar de paso, cada arcada, cada columna y cada detalle decorativo tiene un propósito. Observa los frescos que adornan las paredes superiores, creados por Giorgio Vasari y su taller, que representan escenas históricas y alegóricas, conectando la historia de Florencia con la grandeza del palacio. En el centro del patio podemos ver fuentes y esculturas que originalmente tenían un papel simbólico: transmitir poder, riqueza y cultura a todo aquel que cruzaba el umbral. Curiosidad, durante el Renacimiento, este patio no era solo un espacio arquitectónico, servía como escenario para ceremonias, recepciones oficiales y actos públicos del gobierno. Era un lugar donde la autoridad se mostraba y la ciudad podía contemplarla directamente. Mientras caminamos por el patio, es imposible no sentir cómo cada detalle, desde las arcadas hasta los frescos y las esculturas, nos conecta con la historia viva de Florencia y con la visión de quienes construyeron este palacio como un símbolo de poder, cultura y ciudad. Ahora entramos en el Salone dei Cinquecento, o Salón de los 500, la sala más imponente de todo el Palazzo Vecchio. Nada más cruzar la puerta, comprendemos por qué este espacio es uno de los lugares más emocionantes e históricos de Florencia. Esta sala monumental mide más de 50 metros de largo y casi 20 de alto, lo que la convierte en una de las cámaras civiles más grandes y espectaculares de Italia. Fue construida entre 1494 y 1495 como lugar de reunión del Gran Consejo, una asamblea de 500 ciudadanos que representaba la voluntad popular en la Florencia republicana. De ahí su nombre, Salón de los 500. El impacto visual es inmediato, el espacio no tiene columnas que rompan las líneas del salón, lo que permite que la vista recorra libremente las paredes y el techo, reforzando esa sensación de monumentalidad y poder colectivo. Durante el reinado de Cosimo I de Medici, el salón fue ampliado y transformado por Giorgio Vasari. Elevó el techo varios metros y lo decoró con un impresionante artesonado compuesto por paneles dorados y pintados que representan escenas alegóricas e históricas, glorificando a la familia Medici y su dominio sobre Toscana. Las paredes están cubiertas de enormes frescos que celebran victorias militares de Florencia, como la batalla de Marciano o la conquista de Siena. No son solo arte decorativo, son propaganda visual que transmite la grandeza y el poder de los Medici a todo aquel que cruza la sala. Un detalle fascinante son los frescos que jamás se completaron. Leonardo da Vinci fue encargado de pintar la Batalla de Anghiari y Miguel Ángel la Batalla de Cascina. Ninguno de los dos frescos se terminó, y aún hoy sigue siendo un misterio lo que pudo haber sido una de las mayores obras del Renacimiento. Además de los frescos y el techo, el salón alberga esculturas monumentales, como el Genio de la Victoria, de Miguel Ángel, junto a otras piezas que refuerzan el tema del triunfo y la autoridad. Todo en esta sala, sus proporciones, su decoración y su historia artística, está pensado para impresionar y contar, sin palabras, cómo Florencia se veía a sí misma cuando era una de las ciudades más poderosas del mundo. Ahora estamos frente a la Galería Uffizi, uno de los museos más importantes del mundo y un verdadero templo del Renacimiento. Ni siquiera al entrar se puede imaginar la magnitud de la colección que nos espera. Cada sala está pensada como un recorrido por siglos de arte y cultura italiana.
El edificio en sí es una obra maestra de la arquitectura renacentista. Fue diseñado por Giorgio Vasari en 1560 por encargo de Cosimo I de Medici, inicialmente como oficinas para los magistrados de la ciudad. De hecho, Uffizi significa literalmente oficinas en italiano. Con el tiempo, estas oficinas se transformaron en museo, albergando la colección de arte privada de los Medici. Al recorrer los pasillos, vemos un despliegue de pinturas y esculturas que nos transportan desde el gótico tardío hasta el Alto Renacimiento. Entre los nombres que saltan a la vista están Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Caravaggio. Cada obra no solo es valiosa por su técnica, sino también por la historia que cuenta sobre Florencia y su influencia cultural en Europa. Curiosidad: la Galería Uffizi está organizada de manera que el visitante puede seguir la evolución artística a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la primera planta se encuentran los maestros del Trecento y Quattrocento, mientras que las salas superiores muestran la transición al Cinquecento y al Barroco. Otro detalle fascinante es el famoso corredor elevado, el Corredor Vasari, que conecta los Uffizi con el Palazzo Pitti. Este pasaje privado permitía a los Medici desplazarse sin mezclarse con la multitud y también se usaba para transportar obras de arte entre sus palacios. Mientras caminamos por las galerías, cada cuadro y cada escultura se siente como un diálogo con los grandes artistas del pasado. La Galería Uffizi no es solo un museo, es un testimonio del poder de Florencia como capital del arte y un espacio donde historia, creatividad y política se entrelazan de manera única. Ahora llegamos a la Piazza San Firenze, una de las plazas menos conocidas pero más cargadas de historia de Florencia. A primera vista, lo que más llama la atención es su torre almenada, que parece vigilar silenciosa todo el entorno urbano. Esa torre pertenece al Museo Nacional del Bargello, un antiguo palacio que ha tenido varias funciones a lo largo de los siglos, fue prisión, sede del capitán de justicia y finalmente se convirtió en museo, albergando una de las colecciones de escultura renacentista más importantes de Italia, con obras de Donatello, Michelangelo y Verrocchio. A nuestro alrededor, el complejo de San Firenze domina la plaza con su arquitectura renacentista y barroca. Este conjunto de edificios ha tenido un papel central en la administración y la justicia de la ciudad. Hoy alberga el Tribunal de Apelación, recordándonos que este espacio sigue ligado al poder y al gobierno. Curiosidad: a diferencia de las plazas más turísticas de Florencia, Piazza San Firenze conserva un aire más sereno y auténtico. Sus fachadas muestran la mezcla de estilos acumulados durante siglos, y pasear por aquí es como atravesar capas de historia, desde la Edad Media hasta la actualidad. Mientras nos movemos por la plaza, podemos imaginar cómo funcionaba la vida cotidiana de Florencia: juicios, trámites administrativos y reuniones importantes, todo bajo la mirada de la Torre Almenada, símbolo de vigilancia y autoridad. Es un lugar donde el pasado y el presente conviven. Edificios que siguen cumpliendo funciones institucionales junto a rincones que conservan la memoria de siglos de historia y arte. Ahora estamos frente a la imponente Catedral de Santa María del Fiore, corazón religioso y arquitectónico de Florencia. Su fachada de mármol blanco, verde y rosa nos recibe con un despliegue de detalles escultóricos y decorativos que hipnotizan desde el primer instante. La catedral, conocida popularmente como el Duomo, comenzó a construirse a finales del siglo XIII sobre las ruinas de la antigua iglesia de Santa Reparata. Su construcción se prolongó durante más de 140 años, uniendo generaciones de arquitectos, escultores y artesanos que dejaron su huella en cada piedra. Lo que más impacta a primera vista es la cúpula de Filippo Brunelleschi, una maravilla de la ingeniería renacentista que durante siglos fue la mayor cúpula del mundo. Su forma majestuosa parece desafiar la gravedad, y desde cualquier ángulo de la ciudad, domina el horizonte, recordándonos la ambición y el ingenio de Florencia. Curiosidad: Brunelleschi diseñó la cúpula sin usar andamiaje interior completo, empleando una técnica innovadora de doble cáscara y un sistema de anillos de soporte que todavía hoy se estudia en escuelas de arquitectura de todo el mundo. La fachada está llena de esculturas, relieves y detalles que cuentan historias bíblicas y representan santos, profetas y personajes clave de la historia florentina. Cada elemento tiene un propósito: enseñar, inspirar y reforzar la fe de los ciudadanos que acudían a la iglesia. Si levantamos la vista, podemos apreciar el campanario diseñado por Giotto,
que complementa la catedral con su elegante estructura de mármol y su serie de ventanales que filtran la luz de forma espectacular. Mientras la recorremos, es imposible no sentir la combinación de arte, ingeniería y espiritualidad que hizo del Duomo un símbolo de Florencia, no solo como ciudad, sino como capital del Renacimiento. Ahora nos detenemos frente al baptisterio de San Juan, justo enfrente de la Catedral de Santa María del Fiore. Su forma octogonal y su fachada de mármol blanco y verde nos atrapan de inmediato. Parece pequeño comparado con el Duomo, pero su presencia es impresionante. Este edificio es uno de los más antiguos de Florencia. Se construyó entre los siglos XI y XII sobre los restos de un antiguo templo romano. Desde entonces, ha sido el lugar donde se bautizó a generaciones de florentinos, incluyendo a miembros de la familia Medici. Lo que más llama la atención son las 3 puertas de bronce con relieves detallados. La más famosa es la llamada Puerta del Paraíso, obra de Lorenzo Ghiberti. Cada panel es un relato visual del Antiguo Testamento, trabajado con tal detalle y profundidad que al mirarlo uno puede pasar horas descubriendo nuevas figuras y escenas. Curiosidad, Ghiberti tardó 27 años en completar esta puerta, y Michelangelo la comparó con las puertas de bronce de los templos antiguos, llamándola literalmente, Puerta del Paraíso. Cada figura, cada gesto, está pensado para transmitir emoción y narrativa, incluso desde la distancia. Al acercarnos, podemos apreciar también los mosaicos del interior, que cubren completamente la cúpula y representan escenas del juicio final con colores brillantes y una perspectiva adelantada para que los espectadores puedan leer la historia desde abajo. Mientras lo recorremos, se siente la fuerza de la tradición religiosa y artística de Florencia. Este edificio no solo marcaba el inicio de la vida cristiana de los ciudadanos, sino que también se convirtió en un laboratorio de arte y técnica que inspiró a generaciones enteras. Ahora nos acercamos a la Basílica de San Lorenzo, una de las iglesias más antiguas y emblemáticas de Florencia. Su fachada sencilla y austera contrasta con la riqueza de su interior, reflejando la sobriedad renacentista que buscaba armonía más que espectáculo. San Lorenzo fue fundada en el siglo IV y reconstruida varias veces a lo largo de los siglos, alcanzando su forma actual en el siglo XV bajo la dirección de Filippo Brunelleschi, uno de los grandes arquitectos del Renacimiento. Esta iglesia es famosa no solo por su arquitectura, sino también por su estrecha relación con la familia Medici, que la convirtió en su capilla funeraria y en un centro espiritual y cultural de la ciudad. Al entrar, lo primero que nos llama la atención es la claridad y la proporción del espacio. Brunelleschi aplicó principios matemáticos y geométricos para lograr un interior perfectamente equilibrado. Cada columna, cada arco y cada capilla están diseñados para generar armonía visual. Curiosidad, aquí se encuentra la capilla de los Medici, diseñada por Michelangelo, donde descansan miembros de esta influyente familia. Las esculturas y los sepulcros muestran su dominio de la anatomía y la expresión, convirtiendo la muerte en una obra de arte cargada de simbolismo y solemnidad. Además, la basílica alberga obras de otros grandes artistas del Renacimiento, como Donatello, cuyos retablos y esculturas destacan por su realismo y detalle. Cada capilla es un pequeño universo artístico, con frescos, esculturas y detalles que combinan devoción, poder y creatividad. Mientras recorremos San Lorenzo, es fácil imaginar cómo esta iglesia fue un punto de encuentro entre religión, arte y política, un espacio donde la espiritualidad de la ciudad se fusionaba con la grandeza artística y la influencia de los Medici. Ahora llegamos a la Piazza della Repubblica, una de las plazas más vibrantes y céntricas de Florencia. A simple vista, llama la atención su forma rectangular amplia y abierta, rodeada de elegantes edificios con soportales que parecen abrazar el espacio. Esta plaza tiene una historia fascinante. Originalmente era el corazón del foro romano de Florencia y, durante la Edad Media, fue un bullicioso mercado conocido como Piazza del Mercato Vecchio. Con el paso de los siglos, se convirtió en un centro comercial y social donde se mezclaban comerciantes, artesanos y ciudadanos de todas las clases. En el siglo XIX, durante la gran reurbanización que transformó Florencia en capital de Italia, la plaza fue completamente remodelada, derribando edificios antiguos para crear el espacio que vemos hoy. Por eso, su arquitectura actual combina un aire neoclásico elegante con la funcionalidad de una plaza moderna. En el centro podemos ver la gran columna que recuerda al pasado romano y los cafés históricos que rodean la plaza.
algunos abiertos desde principios del siglo XX. Estos cafés han sido testigos de conversaciones literarias, políticas y artísticas que marcaron la vida cultural de la ciudad. Curiosidad, a diferencia de otras plazas de Florencia, aquí se percibe una mezcla única entre historia antigua y modernidad urbana. Caminar por la Piazza della Repubblica es sentir cómo la ciudad ha evolucionado durante más de 2000 años, manteniendo siempre su carácter vibrante y social. Mientras nos movemos por la plaza, es fácil imaginar el ir y venir de florentinos y visitantes, la música de los artistas callejeros y el aroma de los cafés, recordándonos que este lugar no es solo histórico, sino un corazón vivo de la ciudad. Ahora nos acercamos a la Basílica de Santa Maria Novella, situada a pocos pasos de la estación de tren homónima. Su fachada es un ejemplo icónico del Renacimiento temprano, con mármol blanco y verde dispuesto en un patrón geométrico que combina armonía y elegancia. La basílica fue fundada en el siglo XIII por los dominicos y completada en el siglo XV, con la colaboración de arquitectos como Leon Battista Alberti, quien diseñó la parte superior de la fachada. Su exterior refleja la sobriedad propia de la orden dominica, pero también un refinamiento que anticipa el lenguaje del Renacimiento. Al entrar, lo primero que llama la atención es la amplitud del espacio interior y la claridad que inunda la nave central. La iglesia alberga frescos de artistas como Masaccio, Ghirlandaio y Filippino Lippi, cada uno de ellos contando historias bíblicas y escenas de la vida de santos con una expresividad y detalle que marcan la transición del gótico al Renacimiento. Curiosidad, uno de los elementos más fascinantes de Santa Maria Novella es la capilla Tornabuoni, decorada por Ghirlandaio. Aquí podemos ver escenas de la vida de la Virgen y de San Juan Bautista, un testimonio de cómo las familias florentinas se encargaban obras para reflejar su devoción y estatus social. Otro detalle interesante es la colección de artefactos y reliquias que se conserva, incluyendo la famosa Trinita de Masaccio, una obra pionera en el uso de la perspectiva lineal, que revolucionó la pintura renacentista. Mientras recorremos Santa Maria Novella, se siente como cada rincón de la basílica combina espiritualidad, innovación artística y poder simbólico. Es un espacio donde la fe y el arte se encuentran para contar la historia de Florencia de manera única. Ahora llegamos frente al imponente Palacio Pitti, una de las residencias más grandiosas de Florencia. Su fachada de piedra arenisca oscura, con enormes bloques y ventanas simétricas, transmite de inmediato una sensación de solidez, poder y grandeza. El palacio fue construido a mediados del siglo XV por la familia Pitti, comerciantes adinerados que querían rivalizar con la influencia de los Medici. Más tarde, en 1549, fue comprado por Cosimo I de Medici, quien lo convirtió en la residencia principal de la familia y centro del poder político y cultural de Florencia. A medida que nos acercamos, se percibe la monumentalidad de su diseño renacentista, la simetría perfecta. Las líneas sobrias y los bloques de piedra cuidadosamente dispuestos muestran la intención de impresionar tanto a los ciudadanos como a los visitantes extranjeros. Curiosidad, Palazzo Pitti no es solo un palacio, sino un complejo que incluye varias galerías y museos, como la Galería Palatina, la Galería de Arte Moderno y el Museo de la Plata, entre otros. Su interior alberga colecciones de arte que abarcan desde el Renacimiento hasta el siglo XX, reflejando la riqueza y el gusto refinado de los Medici. Otro detalle fascinante es la conexión con los jardines de Boboli, justo detrás del palacio. Estos jardines fueron concebidos como un espacio de paseo, recreo y espectáculo, llenos de fuentes, estatuas y caminos geométricos, una extensión de lujo del poder de la familia gobernante. Mientras recorremos la fachada y nos acercamos a la entrada, es fácil imaginar cómo los Medici usaban este palacio no solo como residencia, sino como instrumento de poder, cultura y diplomacia, consolidando Florencia como epicentro del Renacimiento italiano. Ahora nos acercamos al Forte di Belvedere, una fortaleza que domina toda la ciudad desde la colina de Boboli. Su posición estratégica ofrece vistas panorámicas espectaculares de Florencia, el río Arno y los tejados de la ciudad, y desde aquí se entiende por qué fue construida en su ubicación actual. El fuerte fue diseñado a finales del siglo XVI por Bernardo Buontalenti por encargo de la familia Medici, como parte de un sistema defensivo que protegía el Palacio Pitti y toda la zona sur de Florencia. No era solo una fortaleza militar, también servía como refugio seguro para la familia gobernante en caso de insurrecciones.
A simple vista, se puede apreciar la estructura en forma de bastión con muros robustos, torres y un diseño pensado para la defensa y la vigilancia. Los caminos que llevan hasta la entrada están bordeados de jardines y terrazas que combinan funcionalidad militar con belleza estética. Curiosidad, además de su función defensiva, el Forte di Belvedere también fue utilizado como espacio para celebraciones y eventos de la corte Medici, incluyendo exhibiciones de fuegos artificiales y ceremonias espectaculares, aprovechando sus vistas sobre toda la ciudad. Hoy, al recorrer sus murallas, no solo sentimos la fuerza y el rigor de la ingeniería renacentista, sino también la sensación de contemplar Florencia desde el lugar donde los gobernantes de la ciudad vigilaban y protegían su dominio. Es un punto donde historia, arquitectura y paisaje se combinan de manera única. Ahora llegamos a la Porta San Giorgio, una de las puertas históricas que formaban parte de las murallas defensivas de Florencia. A primera vista, lo que destaca es su estructura robusta, construida en piedra y diseñada para resistir ataques, con un aire de fortaleza que nos recuerda que la ciudad fue escenario de conflictos y batallas. La puerta data de la época medieval y ha sido reformada en varias ocasiones, pero conserva su carácter defensivo original. Su arco de entrada y las almenas superiores reflejan la arquitectura militar de la Florencia antigua. Curiosidad, esta puerta no solo servía para controlar el acceso a la ciudad, sino también como punto de vigilancia y recaudación de impuestos. Los viajeros y comerciantes que entraban o salían de Florencia tenían que pasar por aquí, convirtiéndola en un lugar estratégico para la administración y la seguridad urbana. Además, Porta San Giorgio está vinculada al sistema de fortificaciones que incluía torres, murallas y otros accesos, permitiendo a los florentinos proteger la ciudad de invasiones y controlar sus alrededores. Aún hoy, al acercarnos, podemos imaginar cómo soldados y guardias vigilaban cada movimiento y defendían la ciudad con disciplina y estrategia. Mientras recorremos la zona, es evidente cómo estas estructuras, aparentemente simples, eran esenciales para la supervivencia y organización de Florencia en la Edad Media. Cada piedra, cada arco, cuenta la historia de una ciudad que creció entre comercio, arte y estrategia militar. Ahora llegamos a la famosa Piazza Michelangelo, uno de los miradores más emblemáticos de Florencia. Desde aquí, la ciudad se despliega ante nosotros como un mapa en 3 dimensiones. El río Arno serpentea entre los edificios, los tejados rojos se extienden hasta el horizonte y destacan, en primer plano, los monumentos más icónicos como el Duomo, el Palazzo Vecchio y la Basílica de Santa Croce. La plaza fue construida en el siglo XIX por el arquitecto Giuseppe Poggi, durante la remodelación urbana que convirtió a Florencia en la capital de Italia temporal. Su nombre rinde homenaje a Michelangelo, y no es casualidad. En el centro se encuentra una réplica en bronce del David, mirando hacia la ciudad, recordándonos el vínculo entre Florencia y el genio del Renacimiento. Curiosidad, desde esta plaza, la luz cambia a lo largo del día, ofreciendo vistas espectaculares al amanecer y al atardecer. Por eso, tanto florentinos como turistas la consideran un lugar mágico para capturar la ciudad en todo su esplendor. Además, la Piazza Michelangelo no es solo un mirador, es un espacio abierto donde se realizan conciertos, encuentros culturales y celebraciones. Su posición elevada permitía, históricamente, tener control visual sobre la ciudad y sus alrededores, integrando belleza y estrategia en un solo lugar. Mientras caminamos por la plaza, podemos sentir cómo Florencia se despliega ante nosotros, no solo como un conjunto de edificios, sino como un testimonio vivo de historia, arte y cultura que ha inspirado a generaciones enteras. Ahora nos detenemos frente a la réplica en bronce del David de Miguel Ángel, que domina la Piazza Michelangelo y mira hacia toda la ciudad. A primera vista, su postura poderosa y su expresión concentrada transmiten la misma fuerza y determinación que el original, aunque su tamaño y material le dan un carácter único en este entorno abierto. Esta réplica fue colocada en 1873 como homenaje al genio del Renacimiento y para permitir que todos los florentinos y visitantes pudieran admirar la silueta del David sin tener que entrar en la Galería de la Academia, donde se encuentra la obra original. Desde aquí, su mirada parece proteger y contemplar Florencia, reforzando la conexión entre arte y ciudad. Curiosidad, la elección del bronce no es casual. A diferencia del mármol del original, el bronce resiste mejor las inclemencias del tiempo y, al reflejar la luz del sol, ofrece una percepción distinta según la hora del día.
Al amanecer y al atardecer, la figura se recorta dramáticamente, creando una escena casi cinematográfica. Además, desde esta posición podemos apreciar la escala de la ciudad. La réplica se convierte en un punto de referencia visual, y nos ayuda a entender por qué el David original fue concebido no solo como escultura, sino como símbolo del poder y la independencia de Florencia. Mientras la observamos, sentimos cómo el arte se funde con el paisaje urbano. La Piazza Michelangelo no es solo un mirador, sino un espacio donde la historia, la arquitectura y la escultura se encuentran en perfecta armonía, ofreciendo una experiencia visual y emocional inolvidable. Ahora nos trasladamos a Pisa, una ciudad que combina historia, arquitectura y un encanto único a orillas del río Arno. Al llegar, se siente de inmediato la atmósfera de una ciudad que fue una potencia marítima y comercial en la Edad Media, parte de la famosa Liga de las Ciudades Marítimas de Italia. Pisa no es solo conocida por sus monumentos más famosos, sino también por sus calles adoquinadas, plazas amplias y edificios que reflejan siglos de historia. La ciudad conserva un trazado medieval muy bien definido, con pasajes estrechos y plazas que invitan a recorrerla a pie, descubriendo rincones escondidos en cada esquina. Curiosidad, durante su época de esplendor, Pisa competía con ciudades como Génova y Venecia por el control del comercio en el Mediterráneo. Sus antiguos muelles y torres de vigilancia todavía nos recuerdan ese pasado marítimo y la importancia estratégica de la ciudad. El río Arno atraviesa la ciudad, aportando frescura y belleza a los paseos, y sus puentes históricos conectan barrios llenos de vida, cafés y tiendas tradicionales. Caminar por Pisa es como viajar en el tiempo. Se percibe la mezcla entre la historia monumental y la vida cotidiana de sus habitantes. Mientras nos adentramos en sus calles, es fácil imaginar cómo esta ciudad ha sido testigo de siglos de comercio, cultura y arte, un lugar donde cada edificio y cada plaza tienen su propia historia que contar. Ahora estamos frente al Palazzo della Carovana, uno de los edificios más elegantes y significativos de la Piazza dei Cavalieri en Pisa. Su enorme fachada decorada nos recibe con una complejidad visual que atrapa la mirada incluso antes de acercarnos a los detalles. Este palacio fue completamente transformado entre 1562 y 1564, por el arquitecto Giorgio Vasari, por encargo de Cosimo I de Medici, para albergar la sede de la milicia del Orden de los Caballeros de Santo Stefano, una élite que combinaba funciones militares, religiosas y políticas. El nombre Carovana proviene del entrenamiento de 3 años que debían completar los caballeros para ser admitidos en la orden, llamado precisamente la Carovana, un periodo de formación física, militar y científica. La fachada es un espectáculo de arquitectura y arte. Está decorada con grafitis alegóricos que representan virtudes civiles y militares, signos zodiacales y escenas vinculadas a la biografía de Cosimo de Medici. Entre las ventanas de los pisos superiores se encuentran bustos de los grandes duques de Toscana, desde Cosimo I hasta Cosimo III, que simbolizan el papel central de la familia en la historia de Pisa y la Toscana. En el centro de la fachada destaca el escudo de los Medici estefanianos, flanqueado por alegorías de la religión y la justicia, recordándonos que este palacio no era solo un edificio administrativo, sino un verdadero símbolo de autoridad, disciplina y fe. Hoy, el Palazzo della Carovana alberga la Scuola Normale Superiore de Pisa, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Italia, pero su fachada sigue siendo un testimonio magnífico de la fusión entre poder político, simbología y arquitectura renacentista. Ahora llegamos a la Catedral de Pisa, corazón religioso y arquitectónico de la ciudad, ubicada en la famosa Piazza dei Miracoli. Su fachada de mármol blanco y gris, decorada con columnas, arcos y detalles escultóricos, nos recibe con un aire majestuoso que combina elegancia y solemnidad. La catedral fue construida a partir de 1063 y es un ejemplo destacado del estilo románico pisano. Cada elemento de su fachada y su interior refleja la influencia de múltiples culturas, bizantina, islámica y normanda, fruto del papel de Pisa como ciudad mercantil y puerto activo en el Mediterráneo durante la Edad Media. Al entrar, lo primero que llama la atención es la amplitud de la nave central y la claridad que invade el espacio. Los techos, las columnas y los mosaicos dorados del ábside nos recuerdan que esta catedral no era solo un lugar de culto, sino también un escenario para mostrar el poder económico y cultural de Pisa en su época de esplendor.
Curiosidad, la catedral alberga obras de artistas y escultores de la época, incluyendo relieves y puertas de bronce que datan del siglo XII, cada uno con escenas religiosas y detalles simbólicos cuidadosamente trabajados. Incluso la disposición de las columnas y arcos está pensada para crear un efecto visual de armonía y grandiosidad. Otro dato interesante: su construcción y decoración reflejan la ambición de Pisa de ser reconocida no solo como ciudad portuaria, sino también como centro de arte y arquitectura. Cada detalle, desde las esculturas hasta los mosaicos y capiteles, transmite un mensaje de riqueza, devoción y prestigio. Mientras recorremos la catedral, se percibe cómo el arte, la religión y la historia se entrelazan, ofreciendo una experiencia que va más allá de lo visual. Es un recorrido por la memoria de una ciudad que supo brillar en la Edad Media. Ahora nos detenemos frente a la Fontana dei Putti, una de esas pequeñas joyas que alegran el paseo por la Piazza dei Miracoli. Su mármol blanco contrasta delicadamente con el verde del césped y las grandes piedras de los monumentos que la rodean, invitándonos a una pausa contemplativa. La fuente fue construida en el siglo XVIII, cuando la plaza ya se había convertido en un centro de admiración arquitectónica y cultural. Su diseño combina una base decorativa con motivos vegetales y marinos con un grupo escultórico dinámico y lleno de vida. Encima del pedestal, 3 putti, es decir, querubines o angelitos alados típicos del arte barroco y neoclásico, sostienen los escudos de la ciudad de Pisa y de la Ópera del Duomo, la institución responsable de la gestión de los monumentos de la plaza. Esta iconografía combina espiritualidad, orgullo cívico y arte clásico en una sola escena. Los putti no están ahí solo por decoración, en el arte europeo representan la inocencia, la alegría y la presencia celestial, recordándonos que incluso en espacios grandiosos dedicados a la fe y la cultura, siempre hay lugar para la frescura y la humanidad. Originalmente, la fuente tenía también una función práctica: proveer agua fresca a los habitantes y peregrinos que llegaban hasta la plaza, en tiempos en que no todos contaban con acceso directo al agua potable. Con el tiempo, su valor artístico y simbólico se consolidó, convirtiéndola en un elemento icónico del paisaje urbano de Pisa. Un detalle curioso: si te colocas en el ángulo justo frente a la fuente, se puede apreciar perfectamente cómo los 3 putti sostienen el escudo, creando un efecto visual que muchos visitantes disfrutan descubrir por sí mismos. Mientras la contemplamos, esta fuente nos recuerda que incluso en un espacio dominado por gigantes como la catedral, la torre y el baptisterio, hay pequeñas joyas que invitan a detenerse, observar y sentir más de cerca la historia y el arte de Pisa. Ahora nos encontramos frente a la famosa Torre de Pisa, quizás el símbolo más reconocido de la ciudad y uno de los íconos de Italia en el mundo. Su silueta inclinada y elegante nos cautiva al instante, desafiando nuestra percepción y despertando la curiosidad sobre cómo una estructura de semejante magnitud puede sostenerse. La torre comenzó a construirse en 1173 como el campanario de la Catedral de Pisa. Desde el principio, el terreno blando y desigual causó que la estructura comenzara a inclinarse incluso mientras se levantaban los primeros pisos. Esta inclinación, que podría haber sido un defecto fatal, terminó convirtiéndose en su característica más famosa. La Torre de Pisa tiene 8 niveles, incluyendo la cámara del campanario, y está construida principalmente en mármol blanco, con columnas, arcos y detalles decorativos que reflejan el estilo románico pisano. Cada piso revela la maestría de los artesanos medievales y el esfuerzo que implicó levantar una torre de estas dimensiones en aquel momento. Curiosidad: a lo largo de los siglos, la torre ha sido objeto de numerosos intentos de estabilización. Ingenieros de diferentes épocas trabajaron para evitar que se derrumbara, y hoy se mantiene inclinada unos 4 metros respecto a la vertical original, lo suficiente para conservar su espectacular apariencia sin comprometer la seguridad. Otro dato interesante: la torre alberga 7 campanas, cada una afinada con una nota musical diferente, que originalmente llamaban a los fieles a la catedral y marcaban los tiempos de la vida cotidiana en la ciudad. Mientras la observamos, es inevitable sentirse impresionado por la combinación de belleza, ingenio arquitectónico y peculiaridad que hace que esta torre sea única en el mundo. Más que un error de construcción, la inclinación se ha convertido en un símbolo de Pisa y en un testimonio de la perseverancia humana frente a la adversidad. Ahora nos detenemos frente a la loba capitolina, conocida en italiano como lupa capitolina,
una escultura que nos conecta con la leyenda y la historia antigua de Italia. Esta estatua representa a la loba que, según la tradición, amamantó a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, y se ha convertido en un símbolo de fuerza, protección y origen. En Pisa, esta réplica o versión de la loba capitolina nos recuerda la influencia cultural y política de Roma en toda Italia, y como las ciudades medievales, al igual que Pisa, buscaban legitimar su poder y prestigio vinculándose con símbolos míticos y legendarios. La escultura muestra a la loba en actitud de alerta, con el cuerpo firme y la cabeza ligeramente inclinada hacia los gemelos que amamanta. Cada detalle, desde la musculatura hasta las texturas del pelaje, transmite dinamismo y realismo, haciendo que la figura parezca viva y vigilante. Curiosidad, más allá de su valor artístico, la lupa capitolina tiene un significado simbólico. Representa no solo la protección de los fundadores de Roma, sino también la conexión de Pisa con la herencia clásica y su intención de proyectar poder y cultura en la Edad Media y el Renacimiento. Mientras observamos la loba, es fácil imaginar cómo los ciudadanos de Pisa y los visitantes de la época percibían esta figura, no solo como un adorno, sino como un recordatorio constante de fuerza, vigilancia y continuidad histórica, uniendo mito y ciudad de manera muy tangible. Ahora estamos frente al Baptisterio de San Juan, una de las joyas arquitectónicas de la Piazza dei Miracoli. Su forma circular y su imponente cúpula lo convierten en una figura inconfundible, muy diferente de los demás monumentos de la plaza. La construcción comenzó en 1152, en una época marcada por la fe y la búsqueda de grandeza artística. Durante más de 2 siglos, diferentes arquitectos y talleres trabajaron en él, lo que explica su fascinante mezcla de estilos, desde el románico en los niveles inferiores hasta detalles góticos en las galerías superiores. Con casi 55 metros de altura y un perímetro de más de 107 metros, es el baptisterio más grande de Italia, incluso más alto que la famosa torre inclinada que lo acompaña en la plaza. Su exterior está compuesto por arcos, columnas y una galería superior decorada con esculturas y cabezas talladas que muestran la habilidad de los artesanos y la influencia de distintas culturas. En la cúpula se alza una estatua de San Juan Bautista en cobre dorado, visible desde lejos y símbolo de la dedicación del edificio. Al entrar, descubrimos un interior sereno y austero, con columnas que marcan un ritmo visual que invita a la contemplación. En el centro se encuentra la gran pila bautismal octogonal, decorada con mármol policromado que refleja la artesanía medieval. Una de las joyas artísticas más importantes del interior es el púlpito de Nicola Pisano, tallado entre 1259 y 1260. Esta obra hexagonal descansa sobre pilares decorados con figuras humanas y animales, y sus paneles muestran escenas de la vida de Cristo con un detalle narrativo intenso y dramático. Un detalle que impresiona a todos los visitantes es su acústica excepcional. La forma de la cúpula y la configuración interna generan ecos sostenidos, haciendo que cualquier sonido se perciba como si el edificio entero vibrara. Esta característica convierte la visita en una experiencia sensorial única. Mientras lo contemplamos, se siente que el Baptisterio de San Juan no es solo un monumento arquitectónico, es un puente entre estilos artísticos, siglos de historia y la experiencia espiritual y sensorial de quien lo visita. Ahora nos detenemos frente a uno de los detalles más delicados y fascinantes del Camposanto Monumentale, un tabernáculo gótico incrustado en la pared del claustro. A simple vista, parece pequeño frente a la monumentalidad del conjunto, pero su riqueza artística y simbólica es enorme. Este tabernáculo, construido entre los siglos XIV y XV, servía como lugar de veneración y depósito de reliquias o imágenes sagradas, y refleja la importancia del culto y la devoción dentro del contexto religioso de la época. Su estilo gótico se aprecia en los arcos apuntados, las delicadas tracerías y los pequeños pináculos que coronan la estructura, cada uno tallado con precisión. Las molduras y columnas esbeltas parecen casi danzar hacia arriba, creando un efecto visual que dirige la mirada hacia lo celestial. En su interior, aunque reducido, se colocaban imágenes de santos o reliquias veneradas, reforzando la función espiritual del espacio. Los detalles escultóricos, pequeños relieves, figuras angelicales y motivos vegetales, combinan arte y simbolismo, cada elemento transmite un mensaje sobre la fe, la protección divina y la eternidad.
Curiosidad, muchos de estos tabernáculos eran encargos de familias adineradas o gremios locales, quienes buscaban dejar su marca en los monumentos religiosos y demostrar su piedad y estatus social. Por eso, aunque pequeño, este tabernáculo representa la conexión entre poder, arte y devoción. Mientras lo observamos, se percibe como incluso en un lugar amplio y monumental como el Camposanto. Estos detalles góticos captan nuestra atención y nos invitan a detenernos, a mirar de cerca y a descubrir la delicadeza y el simbolismo que se esconden en cada piedra tallada. Ahora nos acercamos a las históricas murallas de Pisa, una estructura que rodea parte de la ciudad y que nos habla del poder, la defensa y la estrategia militar de esta antigua república marítima. Construidas entre los siglos XII y XIV, estas murallas formaban parte del sistema defensivo que protegía la ciudad de invasiones y conflictos con otras potencias italianas. A lo largo de las murallas podemos observar torres de vigilancia y baluartes que permitían controlar el terreno y el tráfico hacia la ciudad. Entre ellas destaca la Torre de Santa María, una estructura elevada que servía como punto de observación y alarma. Su silueta se recorta sobre el cielo, y desde su base se puede apreciar cómo se integraba con las murallas para ofrecer seguridad y control visual de los alrededores. La Porta del Leone, ubicada en uno de los tramos principales de la muralla, era una de las entradas más importantes de la ciudad. Su diseño combina función defensiva y estética, con almenas, arcos y relieves que a menudo incluyen símbolos de la ciudad y figuras heráldicas. Esta puerta no solo permitía el paso controlado de personas y mercancías, sino que también proyectaba autoridad y prestigio a quienes entraban en Pisa. Curiosidad. Muchas de las murallas y torres de Pisa fueron reforzadas durante la época en que la ciudad competía con Génova y Florencia por el control marítimo y comercial. Cada torre, cada puerta y cada almena tiene su historia, ligada a estrategias de defensa, vigilancia y a veces a conflictos internos entre facciones locales. Mientras caminamos junto a las murallas, se percibe la dualidad de Pisa, una ciudad abierta y llena de vida, pero también consciente de la necesidad de proteger su riqueza y su poder. La Torre de Santa María y la Porta del Leone nos recuerdan que la historia de Pisa no está solo en sus plazas y catedrales, sino también en estas estructuras defensivas que han sobrevivido siglos de cambios. Ahora nos detenemos en el corazón de Pisa, donde el río Arno se cruza con la vida urbana, el Ponte di Mezzo y, justo al lado, el imponente Palazzo Pretorio. Este tramo del río combina historia, arquitectura y vida cotidiana de manera única. El Ponte di Mezzo, el puente más central de Pisa, une las dos orillas del Arno y ofrece una vista privilegiada de los edificios históricos que se reflejan en el agua. Aunque ha sido reconstruido varias veces a lo largo de los siglos debido a inundaciones y conflictos, sigue siendo un eje estratégico y un punto de encuentro para locales y visitantes. Desde aquí, se percibe cómo el Arno ha marcado la vida y el desarrollo de la ciudad desde la Edad Media. Justo al lado se alza el Palazzo Pretorio, un edificio que data del siglo XIV y que originalmente servía como sede del gobierno y de la justicia en Pisa. Su fachada sobria, con grandes ventanas y detalles góticos, transmite autoridad y fortaleza, recordándonos que aquí se decidían asuntos fundamentales para la ciudad. Curiosidad, el Palazzo Pretorio fue remodelado en varias ocasiones, incorporando elementos renacentistas y neoclásicos, lo que refleja cómo Pisa adaptó sus edificios a los estilos de cada época sin perder la funcionalidad original. Hoy, su presencia junto al Arno y al Ponte di Mezzo nos permite imaginar la vida política y social de la Pisa medieval, con jueces, comerciantes y ciudadanos moviéndose entre los edificios y el puente. Mientras caminamos por el puente o junto al palacio, se siente la fusión de historia y paisaje urbano. La combinación del Arno, el Ponte di Mezzo y el Palazzo Pretorio nos recuerda que Pisa no es solo una ciudad de monumentos aislados, sino un espacio vivo donde el río, la arquitectura y la historia se entrelazan de manera única. Ahora nos encontramos en un tramo del Arno lleno de historia y encanto, donde destacan la delicada iglesia de Santa María della Spina, el Ponte Solferino, un poco más atrás, la Torre Güelfa. Cada uno de estos elementos nos habla de la relación de Pisa con el río y de su rica historia urbana. La iglesia de Santa María della Spina, situada casi sobre la orilla del Arno, es una pequeña joya del gótico pisano. Construida en el siglo XIII, su fachada está decorada con finas esculturas, pináculos y detalles de mármol blanco y verde que reflejan la luz del río.
A pesar de su tamaño reducido, destaca por la precisión y el detalle de su ornamentación, incluyendo figuras de santos y motivos florales, que parecen casi tallados en encaje de piedra. Originalmente, la iglesia albergaba una espina de la corona de Cristo, de ahí su nombre. Frente a ella, el Ponte Solferino permite cruzar el Arno mientras disfrutamos de vistas panorámicas de la ciudad. Este puente moderno reemplaza estructuras más antiguas, pero mantiene su papel histórico como conexión vital entre las dos orillas. Desde aquí se puede apreciar cómo el río actúa como eje de la ciudad, reflejando la arquitectura y creando un juego de luces y sombras que cambia a lo largo del día. A lo lejos, la Torre Güelfa, una de las torres medievales de Pisa, se alza sobre el paisaje urbano como recordatorio de la vigilancia y la defensa de la ciudad. Su estructura sólida y almenada nos habla de los tiempos en que Pisa debía protegerse de invasiones y conflictos internos, y nos recuerda la importancia estratégica de sus torres para controlar el territorio. Curiosidad, esta zona del Arno era conocida por combinar actividad religiosa, comercial y defensiva. Mientras Santa María della Spina atraía devotos y peregrinos, los puentes facilitaban el comercio y las torres garantizaban la seguridad de la ciudad, creando un microcosmos urbano donde cada edificio tenía un papel esencial. Mientras caminamos junto al río, se percibe cómo la historia, la arquitectura y la vida cotidiana se mezclan. Desde la delicadeza gótica de Santa María della Spina hasta la solidez de la Torre Güelfa, pasando por el flujo constante del río bajo el Ponte Solferino, esta área de Pisa nos invita a observar los detalles y sentir la continuidad entre pasado y presente. Ahora nos trasladamos a Marina di Pisa, la costa donde el río Arno se encuentra con el mar de Liguria, un lugar que combina la tradición marítima con el ocio y la belleza natural. Al llegar, lo primero que sentimos es la brisa salina y el ritmo tranquilo de la vida junto al agua. Marina di Pisa nació como puerto fluvial y marítimo para la ciudad de Pisa, y su historia está estrechamente ligada al comercio, la pesca y la defensa naval. Durante siglos, los barcos que salían de aquí transportaban mercancías y productos del Mediterráneo, y la zona se convirtió en un punto estratégico tanto económico como militar. Hoy, Marina di Pisa combina esta herencia histórica con un ambiente turístico relajado. El paseo marítimo, bordeado de bares, restaurantes y pequeños clubes náuticos, invita a caminar, disfrutar del mar y observar los veleros que se mecen suavemente sobre el agua. Curiosidad, a diferencia de otros puertos italianos, aquí se percibe la mezcla del río y el mar. En ciertos puntos, se puede ver cómo el agua dulce del Arno se encuentra con la salada del mar, creando corrientes y colores diferentes, un detalle que muchos visitantes disfrutan fotografiar. Desde la costa, las vistas hacia Pisa son espectaculares. La ciudad se eleva a lo lejos, con sus torres, cúpulas y murallas, mientras la línea del horizonte marítimo parece extenderse hasta donde alcanza la vista. Esta perspectiva permite apreciar cómo la geografía y la historia se entrelazan. Pisa creció y prosperó gracias a su relación con el río y el mar. Mientras caminamos por la marina, se siente la conexión de Pisa con el agua, la historia de su comercio y navegación, y al mismo tiempo la serenidad de un lugar donde hoy turistas y locales se mezclan disfrutando del sol, la brisa y el movimiento constante de los barcos. Ahora llegamos a San Gimignano, la ciudad de las torres, y entramos por la histórica Porta San Matteo. Al cruzar esta puerta medieval, sentimos de inmediato que hemos dejado atrás la llanura y el río para adentrarnos en un paisaje toscano lleno de colinas, viñedos y calles empedradas que nos transportan siglos atrás. La Porta San Matteo es una de las antiguas entradas que formaban parte de las murallas defensivas de la ciudad. Construida entre los siglos XIII y XIV, mantiene su estructura de arco de piedra con almenas y un diseño pensado tanto para controlar el acceso como para proteger a los habitantes en tiempos de conflicto. Al atravesarla, es fácil imaginar a los guardias vigilando y a los comerciantes y peregrinos que entraban y salían por aquí en la Edad Media. Al pasar por la puerta, lo primero que captamos es la atmósfera medieval que envuelve cada calle. Las casas de piedra con tejados rojos, los callejones estrechos y las pequeñas plazas nos recuerdan que San Gimignano fue un importante centro comercial y político en la Toscana, famoso por su ubicación estratégica en las rutas de peregrinación y por la riqueza de sus familias adineradas.
Curiosidad, la Porta San Matteo debe su nombre a la cercana iglesia dedicada a San Mateo. Y aunque hoy nos recibe como un portal turístico, en su época tenía un papel vital, regulaba el tráfico, cobraba impuestos sobre mercancías y servía como punto de control en tiempos de guerra. Mientras avanzamos por la puerta, la vista se abre hacia el casco histórico, los tejados de San Gimignano. Los muros de las torres y las plazas adoquinadas nos dan la primera impresión de lo que hace famosa a esta ciudad. Un lugar donde la historia, el arte y la vida cotidiana se mezclan de manera perfectamente conservada. Ahora entramos en la Piazza del Duomo, el corazón histórico y espiritual de San Gimignano. A nuestro alrededor se alzan edificios que hablan de siglos de poder, comercio y arte. Y en el centro de la plaza sentimos la energía de una ciudad que en la Edad Media rivalizaba con las grandes urbes toscanas. La plaza está dominada por la Torre Grossa, la torre más alta de San Gimignano, con 54 metros de altura. Su robusta estructura de piedra se eleva sobre las demás torres, y desde su cima se obtiene una vista panorámica espectacular de toda la ciudad y del paisaje circundante de colinas, viñedos y campos dorados. Esta torre fue construida en el siglo XIII por la comuna de San Gimignano como símbolo de autoridad, y se distingue de las torres familiares más pequeñas por su función pública y defensiva. Junto a la Torre Grossa se encuentra la concatedral de Santa María Assunta, también conocida como Duomo di San Gimignano. Este edificio combina elementos románicos y góticos y destaca por su fachada sobria que contrasta con la riqueza de su interior. Al entrar, lo primero que percibimos son los frescos que cubren las paredes, narrando escenas bíblicas con un detalle impresionante que refleja la devoción y la maestría artística de los talleres medievales. Curiosidad, la concatedral alberga obras de artistas como Ghirlandaio y Pinturicchio, y es famosa por sus frescos que representan historias del Antiguo y Nuevo Testamento, un recurso educativo en tiempos en que gran parte de la población era analfabeta. Cada imagen estaba pensada para enseñar y reforzar la fe, convirtiendo la iglesia en una especie de libro visual de la Biblia. Mientras caminamos por la plaza, la Torre Grossa se erige como un punto de referencia, recordando la importancia política de la ciudad, mientras que la concatedral nos conecta con su vida espiritual y cultural. La Piazza del Duomo es el corazón de San Gimignano, un lugar donde poder, fe y arte se encuentran en perfecta armonía. Ahora nos detenemos frente al Palazzo Comunale, también conocido como Palazzo del Popolo, uno de los edificios más emblemáticos de San Gimignano. Su imponente fachada de piedra se alza en la Piazza del Duomo, recordándonos que, más allá de la belleza de las torres, esta ciudad medieval fue también un centro de poder político y administración. Construido a finales del siglo XIII, el palacio era la sede del gobierno de la ciudad y de los magistrados que tomaban decisiones clave para San Gimignano. Su torre, que se eleva orgullosa sobre el conjunto urbano, funcionaba tanto como símbolo de autoridad como torre de vigilancia, permitiendo controlar la plaza y los alrededores. Al observar la fachada, podemos notar los arcos góticos y ventanas cuidadosamente proporcionadas, características del estilo que predominaba en la Toscana durante la Edad Media. Cada detalle arquitectónico transmite la seriedad y el prestigio del poder comunal, así como la riqueza de la ciudad en aquel periodo. Curiosidad, en el interior del Palazzo Comunale se encuentra la Sala del Consiglio, decorada con frescos que representan escenas históricas y religiosas. También alberga la Pinacoteca, con obras de artistas locales que muestran la evolución del arte en la ciudad. Originalmente, estas salas eran espacios de debate y gobierno, pero hoy nos permiten adentrarnos en la vida cultural y política de San Gimignano. Mientras caminamos alrededor del palacio, se percibe la relación entre la arquitectura y la organización social. El Palazzo Comunale no es solo un edificio, sino un reflejo tangible de cómo los ciudadanos de San Gimignano se administraban, defendían su autonomía y proyectaban su prestigio al mundo exterior. Ahora nos encontramos en el patio interior del Palazzo Comunale, un espacio que está lejos de ser un simple lugar de paso. Este patio era una pieza fundamental en la organización del poder civil de San Gimignano y concentra símbolos, funciones prácticas y mensajes políticos. Alrededor del patio se desarrollan galerías y arcos que conectan los distintos niveles del edificio. Desde aquí se accedía a las salas de gobierno, al Museo Cívico y a la subida a la Torre Grossa, lo que convierte este espacio en un auténtico nodo de la vida pública medieval.
Las paredes del patio están decoradas con pinturas y escudos heráldicos, muchos de ellos correspondientes a podestas y magistrados que gobernaron la ciudad. Estos escudos no son decorativos. Funcionaban como una memoria visual del poder y como recordatorio permanente de la autoridad comunal y de la continuidad institucional. Entre los frescos conservados se distinguen representaciones de carácter cívico y moral, donde la justicia, el buen gobierno y la rectitud aparecen como valores fundamentales. Estas imágenes transmitían mensajes claros a quienes atravesaban el patio: gobernar era un deber moral, no solo político. En uno de los laterales del patio se encuentra el aljibe, una cisterna medieval destinada a la recogida y conservación del agua. Su ubicación lateral responde a criterios prácticos y estructurales. En una ciudad amurallada como San Gimignano, el control del agua era un asunto estratégico, especialmente en periodos de asedio o escasez. En este mismo patio se expone hoy la campana original de la Torre Grossa, retirada de lo alto de la torre. Fundida a comienzos del siglo XIV, esta campana fue durante siglos la voz oficial de la ciudad. Convocaba a los ciudadanos, anunciaba decisiones del gobierno y marcaba momentos clave de la vida comunal. Este patio, silencioso hoy, fue en su tiempo un espacio lleno de tránsito, sonidos y decisiones. Aquí convergían el poder político, la administración, la gestión de los recursos y la comunicación pública, haciendo de este lugar uno de los corazones reales de la San Gimignano medieval. Llegamos al final de nuestro recorrido por la Toscana, una tierra donde cada ciudad, cada plaza y cada piedra cuentan una historia distinta. Desde el pulso artístico y político de Florencia, pasando por el carácter único de Pisa marcado por el río Arno y el mar, hasta la atmósfera medieval de San Gimignano, este viaje nos ha permitido recorrer siglos de historia en apenas unos kilómetros. Aquí, la Toscana no se muestra como un museo al aire libre, sino como un territorio vivo, donde el pasado sigue presente en la arquitectura, en el urbanismo y en la forma en que las ciudades se relacionan con su entorno. Hemos visto cómo el poder, la fe, el comercio y la vida cotidiana dejaron huellas visibles que todavía hoy podemos recorrer con nuestros propios pasos. Viajar de esta manera, caminando despacio, observando los detalles y entendiendo el contexto, transforma completamente la experiencia. No se trata solo de ver lugares famosos, sino de comprender por qué existen, cómo se construyeron y qué papel jugaron en la historia. Si este recorrido te ha ayudado a mirar la Toscana con otros ojos, entonces el objetivo está cumplido. Porque viajar no es solo moverse de un lugar a otro, sino aprender a leer los paisajes, las ciudades y las historias que los habitan. Gracias por acompañarme en este viaje por Italia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides apoyar el canal, suscribirte y dejar tu comentario. Yo soy Urban Backpacker, y nos vemos en el próximo destino.